Todo comienza conociendo a la familia Flender. Donald, el padre, regresa a casa después de un largo viaje de trabajo. Sus hijos adolescentes, Don y Ryan, quienes extrañan profundamente su presencia, al ver su auto llegar corren tras él. Esto debido a que su progenitor suele ausentarse constantemente y no pasa tiempo con ellos. Aunque Donald muestra cariño hacia su esposa Ruth y los hijos menores, su actitud cambia drásticamente con los adolescentes. Con ellos es distante y rígido, limitándose apenas a estrecharles la mano en señal de saludo. Está obsesionado en convertirlos en hombres fuertes y endurecidos para la vida, lo que lo lleva a reprimir cualquier muestra de afecto y a imponer una disciplina severa. Los chicos aún así no pierden su entusiasmo, ya que su padre les prometió ir de pesca cuando volvía, una actividad que los tiene ansiosos. Mientras aprovechan en dejar listo su caña de pescar, Don y Ryan comienzan a discutir. Ninguno quiere mostrarse débil ante su padre, sobre todo Don, quien no se detiene por ningún motivo. Su padre les grita y ambos son enviados a lavar su auto. La pelea de los adolescentes no termina ahí. Se culpan el uno al otro de que los hayan castigado. Don se lanza sobre su hermano por haberle insultado. Ruth, al percatarse de ello, le da aviso a su esposo, quien inmediatamente con su voz firme hace que se detengan. Mientras ambos niños lo miran asustado, Donald sorpresivamente les ordena que terminen la pelea que empezaron. Los adolescentes no quieren hacerlo y Donald a gritos les exige que lo hagan, que muchas veces no hay otra elección. Don y Ryan con miedo se colocan en posición de pelea, ya que su padre no deja de insistir que lo hagan. Ese momento tenso es interrumpido por Ruth, quien les menciona que la cena está lista. Ante esto, tanto Donald como sus hijos ingresan a la casa sin decir una palabra. Durante la velada, Donald interrumpe la comida para corregir la forma en que Don pone sus codos en la mesa, sugiriendo que observe a su hermano Ryan como ejemplo. El comentario, aunque dicho con aparente calma, hace que Don se sienta avergonzado y humillado frente a la familia. Como si no fuera suficiente, Donald les anuncia que deberá regresar antes de lo previsto a su trabajo, lo que significa que el tan esperado viaje de pesca será cancelado. En un intento por compensar su ausencia, propone en su lugar una caminata al monte Katahdin, pero la idea no entusiasma a Don, quien dolido y resentido responde con una irónica aprobación ante la mirada de su padre. Don, incapaz de contener su frustración, estalla y le reclama para qué volvió si se va a ir otra vez, y que algún día él también se marchará para que sepa lo que se siente. Ruth trata de apaciguar el enojo de su hijo, quien en todo momento menciona que detesta el trabajo de su padre. Ella le recuerda lo mucho que los ama su progenitor, aunque no suele demostrarlo con frecuencia. A la mañana siguiente, todos se alistan para salir a la excursión. Don, aunque no tan contento, va con ellos. Durante el trayecto, mientras los demás duermen, él permanece despierto mirando por la ventana. Su padre, al verlo, le pregunta en qué está pensando. Don, sin titubear, le cuestiona si tiene miedo, pues ha escuchado por la radio que el país está arrastrando pérdidas económicas y lo ha notado preocupado. Ante esto, Donald le responde que sí siente miedo algunas veces, y más cuando las cosas se ponen difíciles. Justo cuando Donald intenta disculparse por no pasar suficiente tiempo con ellos, sus otros hijos se despiertan, interrumpiendo la conversación. Al llegar al lugar donde levantarán el campamento, lo recibe Henry, un conocedor del lugar, quien será su guía para llegar a la cima. Don considera que ir a la montaña será demasiado fácil. Ante esto, Henry le menciona que no debe subestimarla, ya que el camino es una tierra salvaje, lleno de rocas inmensas que tendrá que atravesar. Cualquier giro equivocado lo puede hacer perderse para siempre. También le advierte que debe tener mucha cautela cuando llegue a la cima, pues ahí habita la diosa Pamola, una criatura monstruosa envuelta en plumas de águilas, aduciendo que los ancestros creían que si llegaba a atraparte, te condenaba a vagar en soledad hasta el fin de tus días. Don, entre risas nerviosas, alega que Henry solo quiere meterles miedo, pero Ryan se deja impresionar por la historia y esa noche apenas consigue cerrar los ojos. A la mañana siguiente, todos se levantan temprano para iniciar la excursión de 5 horas hacia la cima. En el trayecto, Henry les da las indicaciones de que no deben desviarse del camino marcado, además de qué plantas pueden consumir en caso se perdieran. Don es quien va adelante junto a Henry. Al escuchar a su padre mencionar a su guía que a veces su trabajo es primero, Don no puede evitar su enfado y lo observa con resentimiento. Unos turistas que se cruzan en el camino les advierte que tengan cuidado, esto debido a que el clima está bastante agitado. Con esta información, nuestros protagonistas se apresuran, para así luego descender antes de que caiga la noche.
Después de varias horas de caminata y con el clima volviéndose cada vez más helado, Donald propone dar marcha atrás, aduciendo que no están vestidos con la ropa adecuada para la temperatura y que el más pequeño está cansado. Don, con mucha molestia, le da un rotundo no. Su padre, irritado por el tono, le exige que repita lo que acaba de decir. Con mucha firmeza, Don pide ir a la cima, reprochándole que de esa manera serán hombres como tanto les ha recalcado, y si quiere volver a su trabajo que lo haga, porque para él ya no es necesario. Donald, sorprendido y dolido, decide no discutir más. Deja que Don continúe con Henry y le ordena a Ryan que lo acompañe para vigilarlo, mientras que él volverá con el más pequeño al campamento. Con 2 horas de recorrido restantes, los adolescentes continúan su camino junto a Henry. Cuando el clima se pone cada vez más peligroso, este le sugiere volver, pero Don, empecinado, no está dispuesto a hacerlo. Le lanza su chompa a Ryan, quien no deja de quejarse del frío, dejándole claro que no necesita una niñera. El grupo continúa la travesía, avanzando entre el viento cortante y el terreno cada vez más empinado. Don, decidido y con paso firme, se mantiene al frente, guiado de cerca por Henry. Finalmente, tras un último ascenso, llegan a la cima, pero no pueden apreciar la vista porque todo está nublado. Ryan pide regresar, pues ya cumplieron el objetivo. Sin embargo, Dom se niega mencionando que su padre ahora los espere, ya que ellos siempre lo hacen cada vez que se va a trabajar. Ambos hermanos se enfrascan en una pelea. Dom desata su furia con Ryan, quien le exige volver, culpándolo de que si se comportaría mejor, tal vez su padre se quedaría más tiempo. Dom, dolido por esto, sale corriendo, aduciendo que volverá por su cuenta. Por más que Henry lo llama, el chico no le hace caso. En cuestión de segundos, la lluvia y los truenos los envuelven. Don desaparece entre la niebla del bosque. Al notar que el camino ya no es reconocible, al intentar volver se da cuenta que está perdido y llama a gritos a su padre. Horas después, Ryan llega a los brazos de su padre, quien al verlo sabe que algo anda mal. En ese instante, Henry le da la noticia que perdieron a Don porque salió corriendo y ya no lograron encontrarlo. Mientras Donald intenta asimilar la situación, Don corre en diferentes direcciones tratando de encontrar el camino. Al verse envuelto en unas enredaderas con espinas, no tiene de otra que quitarse el pantalón, sin importarle el clima, para seguir buscando el sendero de regreso al campamento. Donald envía a Henry por la ayuda de guardabosques, mientras que él hace lo posible para encontrar a su hijo antes de que oscurezca. Cae la noche y Don, después de haber caminado sin cesar, se sienta a descansar. Se da cuenta de que sus zapatillas ya no sirven y su pie está lleno de heridas. Asustado por la situación, pide que lo encuentren, prometiendo ser un mejor chico y comportarse como su hermano Ryan, pues lo que él solo quiere es volver a ver a su familia. Por otra parte, Donald y los guardabosques lo buscan con linternas por varias horas sin éxito alguno. Donald no tiene de otra que avisarle a Ruth que ha perdido a uno de sus hijos. Su esposa se muestra calmada, pues tiene mucha fe que lograrán encontrarlo. Al día siguiente, Don se muestra optimista y sigue buscando el camino al campamento. Mientras tanto, sus padres no reciben buenas noticias. No tienen helicópteros para sobrevolar la zona y la esperanza de encontrarlo con vida es casi nula. Esto debido a las bajas temperaturas que se dio durante la noche y los animales que puede haber en el bosque salvaje. Aún así, sus progenitores no pierden las esperanzas. Sobre todo Donald, quien aduce que las veces que acampó con sus hijos, le dijo 3 cosas fundamentales si un día se perdía. La primera era no perder la cabeza. La segunda, seguir un arroyo, porque un arroyo siempre conduce a un río, y un río siempre lleva a alguna parte. Y por último, cuando las cosas se ponen difíciles, siempre seguir adelante. Don recorre todo el día con sus pies cubiertos de trapos, ya que sus zapatillas estaban rotas. Durante todo el camino no deja de avanzar sin tener éxito alguno. La noche vuelve a caer y es otro día más de angustia para su madre. Así transcurren los días. Don bebe agua que dejó la lluvia y se alimenta de frutas y plantas que pueda encontrar en su camino. En algunos momentos se olvida por completo la pesadilla que está viviendo y se lanza a la aventura. Todo es felicidad hasta que la tristeza nuevamente lo abruma. Su madre, al ver que necesitan más ayuda y de un helicóptero, junto a Ryan utilizan una guía telefónica para solicitar apoyo a compañías de rescate, así como también empresas, periodistas, entre otros. De esa manera consigue que más ayuda llegue a la montaña, una acción que le levanta el ánimo a Donald, quien ya se encontraba exhausto.
Día tras día, los titulares de los periódicos y noticieros dan cuenta de lo que ya se considera la mayor operación de búsqueda en la historia, la desesperada carrera contra el tiempo para encontrar a un chico perdido en la montaña. Equipos de rescate, voluntarios y helicópteros recorren la zona sin descanso, mientras el país entero sigue cada nuevo avance, aferrándose a la esperanza de que aún pueda ser hallado con vida. Mientras tanto, Don, quien hace todo lo posible por sobrevivir en una cueva de cosas viejas, al conseguir pescar después de varios intentos, se dispone a preparar la mesa para poder comer, imaginando que comparte una cena con su familia, a quien tanto extraña. Ya han pasado 7 días de la desaparición de Don y la búsqueda sigue sin cesar. Los guardabosques, al ver algo en una grieta, se movilizan rápidamente para ingresar. Lamentablemente, ningún adulto cabe, por lo que Ryan, a pesar de la negativa de su padre, decide ingresar. Con mucho temor, llega hasta un cadáver de un coyote, devolviéndole así de alguna manera las esperanzas a sus padres porque no se trataba de su hermano. En cuanto a Don, el cansancio comienza a vencerlo. Cada paso le pesa más que el anterior y sus fuerzas se desvanecen lentamente. Mientras la noche cae sobre la montaña, Don, debilitado y al borde del colapso, ve aparecer ante él una figura imponente de la diosa de la que Henry tanto le había hablado. Esta lo cubre con sus plumas, mientras que Don susurra de cómo su padre fue cambiando a medida que ellos crecían. Poco a poco dejaron de pasar tiempo juntos, las risas y juegos quedaron atrás, y en lugar de llamarlos niños, comenzó a llamarlos hombres. Hablando de su padre, Donald, al escuchar el llamado de su hijo entre sus sueños, sale corriendo desesperado por el bosque intentando encontrarlo. Su descontrolada acción lo hace sufrir un accidente y es llevado al hospital, donde le informan a Ruth que Donald ha perdido la vista de uno de sus ojos. Todo esto parece ser una pesadilla para la familia. A pesar de ello, Ruth mantiene la esperanza intacta, mientras que su esposo solo desea una segunda oportunidad para enmendar sus errores, recuperar el tiempo perdido y sanar la distancia que lo separó de su hijo Don. Ya han pasado 9 días desde que se perdió. Don trata de no perder la cabeza como su padre le aconsejó, así como también seguir un arroyo. Cuando comienza a darse por vencido, entre sus alucinaciones escucha a su padre que le pide volver a casa. Esto le da la vitalidad para levantarse y seguir caminando hasta llegar a un río. Ahí ve a una señora y con las pocas fuerzas que le quedan, se arrastra hasta unas rocas cercanas y aferrándose a ellas, levanta la voz débilmente y pide ayuda. Al poco tiempo, sus padres reciben la noticia. Don, tras 9 días, finalmente ha sido encontrado. Había caminado aproximadamente 120 kilómetros desde el punto donde se perdió. Un completo milagro para todos. Ruth es la primera en ir al encuentro de su hijo. Todos los periodistas esparcen la noticia, mientras es llevado al hospital para ser revisado y visitar a su padre. El encuentro es profundamente conmovedor. Donald, quebrado por la emoción, abraza a su hijo con fuerza, sintiendo que al fin se le ha concedido la oportunidad que tanto había suplicado, tenerlo de regreso para enmendar sus errores. Una historia basada en hechos reales, llena de enseñanzas profundas. Tanto el protagonista como su madre, quienes aún se encuentran con vida, han tenido la oportunidad de compartir su testimonio, ofreciendo una mirada íntima y valiente a lo que vivieron y a todo lo que aprendieron en el camino. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta nueva película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Nos vemos.